Es un gusto recibir en la tarde al doctor Juan Pablo Biglione. Él es médico neurólogo. Lo hemos convocado para hablar aquí del tema ACV, accidente cerebrovascular, para saber, bueno, de dónde viene, cómo se previene, especialmente eso, ¿no? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Ivana. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, un tema que siempre está resonando en la sociedad. De hecho, hace un tiempo hubo un día en particular en el que se presenta este tema para que nos movilice, hagan preguntas al respecto, y es lo que un poco vamos a hacer hoy. ¿Qué es un ACV, doctor? Así es, en octubre conmemoramos un poco mundialmente, Sí. Es una fecha que se reconoce todo lo que tiene que ver con el ACV y todo lo que involucra, una patología muy prevalente en el mundo, incluso en Argentina, aunque no tengamos estadísticas exactas, que es parte de lo que pasa en Argentina, no tener estadísticas correctas. La experiencia en todos los hospitales muestra que va en aumento en un amplio grupo poblacional de personas, sobre todo en las personas de más de 50 años, pero es un evento, el ACV, que puede ocurrir en cualquier persona, en cualquier edad. Claro. Bien, vamos a empezar por este concepto que habla de accidente. Tenemos entendido que un accidente es algo, bueno, que ocurre espontáneamente, y es por eso que a partir de allí nos gustaría conocer, bueno, ¿qué es? ¿Cómo es que sucede en las personas? Estos términos que son ACV, las siglas, nosotros la hemos ido modificando en el tiempo. Quizás la gente pueda leer, muchas veces los españoles le llaman ictus, Sí. La literatura anglosajona habla de stroke, son diferentes denominaciones para referirse a lo mismo. Nosotros en nuestro país, ACV, en lugar de accidente empezamos a preferir usar el lugar que es ataque, ataque cerebrovascular, porque los accidentes tienden a ser cosas inesperadas, no previstas. Los ataques suelen ser el resultado de ciertas condiciones que sí estaban previstas, posiblemente la persona no lo sabía, y finalmente ocurre de manera aguda. Y ahí va el término cerebrovascular, que se refiere a todo lo que comprende las arterias y venas del cerebro. Claro, bien. Bueno, aquí hay una diferencia entre los tipos de accidentes, que vamos a llamarle ahora entonces, no accidentes, sino ataque. Bien, pero bueno, esta es la principal diferencia que solemos escuchar cuando nos dan sobre alguna persona este diagnóstico. Esencialmente, ahí se puede ver en la plaquita, tenemos dos tipos de ACV. El ACV isquémico y el hemorrágico. Es más frecuente el ACV isquémico, que hace referencia, isquemia, a cuando se tapa una arteria y no llega sangre a un territorio determinado del cerebro. Bien. El ACV hemorrágico hace referencia a que se rompe una arteria y se desparrama sangre. Eso es el término que por ahí, cuando las personas dicen un derrame. Un derrame cerebral. Un derrame cerebral tiene más que ver con la hemorragia cerebral, que es cuando se rompe. Claro, en el primer caso, en el caso del isquémico, ese hecho de que algún sedimento o algo haya obstruido esa arteria, ¿la rompe en algún momento si eso no se identifica? Es decir, ¿ese da paso al otro, a la hemorragia? Bien, es buena la pregunta. El mecanismo correcto que puede ocurrir es, hay un trombo, que es un cúmulo de sustancias propias de la sangre, que tiene un determinado tamaño. Al llegar a una arteria de menor calibre, la termina obstruyendo, entonces eso impide el pasaje de sangre en un determinado territorio del cerebro. Depende del territorio que se ocupe en el cerebro, vamos a tener una sintomatología diferente, según sea el hemisferio izquierdo, el derecho, lóbulo frontal, parietal, occipital, aparece distinta sintomatología. Muchas veces ese trombo que tapa esa arteria lo puede hacer en un territorio muy grande, o sea que sea una arteria muy importante, que involucre un amplio territorio del cerebro, que se infarta. Ahí incorporamos otro término, es decir, isquemia, infarto, se trata de lo mismo. Y esa zona infartada, que implica todo un daño en el tejido cerebral, muchas veces termina sangrando ahí mismo. Entonces nosotros en neurología decimos que es un infarto
con transformación hemorrágica. Perfecto. Bueno, en este caso, en cualquiera de las dos situaciones, ¿qué tan prevenible es, digo, qué tan fácil de identificar para la persona que esto está por ocurrir, ya sea en el caso del sangrado o de la isquemia? ¿Cómo nos damos cuenta? Está muy bien eso, intentar identificar precozmente, y es eso a lo que nosotros apuntamos y como mensaje para la comunidad, el estar atento a determinados síntomas que de repente, como vos decís, empiezan a dar ciertos indicios que puede estar ocurriendo un evento de este tipo. Claro. Para las hemorragias, muchas de las hemorragias, el síntoma que suele presentarse con mayor frecuencia es el dolor de cabeza. Ajá. Dolor de cabeza es un síntoma muy frecuente. Sí. Todos en algún momento de nuestras vidas tenemos dolor de cabeza, a veces puede ser más intenso, menos intenso, pero en el caso del ACV hemorrágico tiene determinadas características ese dolor de cabeza, que es muy intenso. Quizás la persona lo describe como el dolor de cabeza más fuerte que ha tenido en su vida, y de una presentación muy súbita que nunca lo ha tenido. Es algo como muy característico que esa persona te va a decir, mira, esto no me pasó nunca. Claro, y comienza más de golpe, porque en el caso de ese dolor de cabeza a veces empieza chiquito, para decirlo de alguna manera, y al cabo de un rato es más. Pero exacto. En este caso empieza de golpe. Exacto, esa instalación súbita del dolor de cabeza, como de 0 a 100, por así decir, es bastante característico, altamente sospechoso, y ese es un momento en que es conveniente consultar. Pablo, si esa persona no lo identifica, es decir, si yo misma no identifico que eso me está pasando, ¿alguien del entorno sí puede darse cuenta que esa persona está teniendo un ataque cerebral? Así es. Siempre apelamos a la familia que tenga un poco de este conocimiento y de estar alertas, porque bueno, el dolor de cabeza es un evento cuando todo lo que sea dolor en nuestro cuerpo llama mucho la atención y toda la familia se alerta, y si quien lo siente no tiende a consultar, la familia lo va a hacer por su propio modo, pero existen otros síntomas muchas veces que acompañan a la hemorragia o en el otro tipo de ACV, los isquémicos, los infartos. Claro. Se presentan otros síntomas que quizás, es cierto, son más sutiles, no incluye el dolor, y son síntomas también un tanto superficiales en el cuerpo que uno muchas veces lo atribuye a un montón de otras cosas, pero básicamente nosotros pretendemos que se preste atención a 3 cosas puntualmente. Son la pérdida brusca de la visión de un ojo, no es ver menos, poquito, claro, es súbita supresión de la visión, de la agudeza visual. No importa de qué lado. No importa de qué lado, generalmente es de un ojo, ¿sí? El otro síntoma es la dificultad en el habla también. Todo esto estamos hablando de súbito, de repente claro. Hay una dificultad para hablar. Ahí nosotros distinguimos entre los médicos entre una dificultad que a veces puede ser en articular las palabras, los pacientes lo describen como tengo la lengua bola, y otras veces, según el área que se afecte, lo que ocurre es directamente una afasia, claro. Que es una imposibilidad para expresarse y comunicar todo. O por ahí habla la persona y dice algunas palabras, pero lo que pasa es que no comprende, se le habla y te queda mirando como que no está entendiendo lo que se le está diciendo. Bien. Palabras comunes. Sí. La otra sintomatología a la que estamos atentos, lo que nosotros llamamos sintomatología de focalidad motora, que es la pérdida brusca de la movilidad de un brazo, de la mano, o torpeza de la mano o de la pierna, que generalmente es del mismo lado, es el mismo brazo y la misma pierna las que tienen la dificultad. Claro. A veces el brazo solo o la pierna sola, pero más comúnmente son las dos cosas juntas y siempre del mismo lado. Bien, bueno, antes de pasar a la prevención, que sería lo que nos interesa como para cerrar, ¿qué hacemos en este caso, ¿no? Si vemos a una persona en esta situación, ¿qué debemos hacer nosotros? Es esencial eso, está muy bien porque la persona que está con esa dificultad empieza a perder la capacidad a veces de explicarse, de agarrar un teléfono y hacer un llamado, claro. O incluso de salir a la puerta, buscar ayuda. Es una situación muy urgente. O a veces, como decíamos al principio, los síntomas no son tan invalidantes y la persona está, bueno, ya se me va a pasar,
espero un rato a ver si se me pasa. No, cuando aparecen esos síntomas tan súbitos, tanto la persona como quien está ahí presenciando esa situación, la cosa es llamar a un servicio de emergencia que lo vaya a buscar, y si uno tiene incluso la posibilidad de un vehículo, directamente no perder tiempo e ir a una guardia de un hospital o de una clínica. Claro, esa es la conducta inmediata, porque no necesariamente puede eso terminar en una ACV, pero esos puntos que yo acabo de mencionar son suficientes alertas para tener un alto grado de sospecha de que pueda estar ocurriendo. Estar sucediendo, y el tiempo ahí, claro, es súper valioso. Bueno, para Perdón, es valioso el tiempo porque de acuerdo a eso vamos a tener mejores chances los médicos de hacer un tratamiento eficaz que resuelva el problema. En cambio, cuando pasa el tiempo, pasan las horas, nos alejamos del tiempo posible para nosotros hacer un tratamiento más efectivo. Bien, bueno, no voy a preguntar si es reversible porque son todos casos particulares, obviamente que en cada persona tendrá, según un montón de cosas, algún diagnóstico diferente, pero sí cómo prevenimos, qué podemos hacer desde todo momento, porque a veces uno piensa que eso ocurre en personas mayores y decimos mayores de cuánto, ¿no? Y es en cualquier momento de la vida. Sí, para saber cómo prevenir es importante saber cómo es que pasa esto. Claro. Cómo es que un coágulo, lo que nosotros llamamos un trombo, se termina formando en la sangre para tapar una arteria. Entonces hay determinadas condiciones del organismo que en general tiene que ver con los grupos de edades, que se dan esas condiciones para que se formen esos trombos. En general nosotros hacemos una división que es un tanto arbitraria, pero es válida. Mayores de 45 o 50 años en adelante, ya de por sí la edad determina que nuestro complejo arterial cerebral empieza a deteriorarse por dentro. Y si encima yo a ese factor que es la edad, que no lo podemos modificar, le agrego factores que sí son modificables, como son el consumo de tabaco, alcohol, la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, cuanto más de esas cosas sumo, más chances tengo de que mis arterias se vayan lastimando por dentro y en un momento se pueda o tapar o romper. Claro, tal cual. Bueno, resuelve muchísimo hoy el diagnóstico por imágenes, lo tenemos al alcance, la verdad es que ha cambiado muchísimo, especialmente para los profesionales, ¿no? Poder ver la imagen y hacer un diagnóstico previo a que se den este tipo de situaciones, ¿no? Sí, eso es determinante. Las imágenes, de hecho, no solo nos definen el diagnóstico de qué es lo que está pasando, inmediatamente cuando el paciente ingresa a una sala de urgencias y nosotros le hacemos una tomografía en base a que esos síntomas clínicos nos hacen sospechar de que está ocurriendo un evento cerebral, en la tomografía nosotros ya ahí dividimos las aguas. Con la tomografía en 5 minutos podemos saber si hay una hemorragia o una isquemia. Perfecto. Y si hay una hemorragia, determinamos la localización y nos da las diferentes estrategias sobre si es un paciente que tiene que ser operado o no, qué otro tratamiento. Si es una isquemia, también nos define la forma de abordar el tipo de tratamiento de esa isquemia. Nosotros tenemos tratamientos agudos que generalmente se hace dentro de las 3 a 6 horas, ahí es donde tenemos las mejores chances. Eso nosotros llamamos ventana terapéutica, es el tiempo en el que podemos verdaderamente hacer un tratamiento que va a rescatar a esa arteria del trombo que la está tapando. Y puede ser con medicamentos, un medicamento que se llama trombolítico, o si no al paciente también lo podemos pasar a una sala de hemodinamia, se le hace un cateterismo. Claro, hay mucho para hacer. Mucho, hay muchas estrategias, ¿no? Podemos finalmente lograr encontrar el trombo que está obstruyendo esa arteria con un dispositivo, tomar el trombo, sacarlo de ahí y que se restituya el flujo cerebral. Bueno, es maravilloso poder conocer, siempre decimos que en lo que es la medicina somos un equipo, el paciente con el médico, ¿no? A la hora de resolver estas cuestiones que nos pasan a las personas. A veces no podemos dejar todo vedado, ¿no? Y bueno, al azar, sino que debemos ser nosotros quienes nos ocupemos de la prevención. Así es que por eso queríamos conocer también, las causas y toda esta información que nos amplía muchísimo, por supuesto, para actuar. Sí, como mensaje es un poco eso. Los ACV, hay a veces una idea de que ocurren en situaciones por el estrés, la fatiga, el cansancio, lo emocional,
porque es cierto, esos son ciertos factores que influyen, pero no son los más determinantes. Yo no tengo una ACV por estresarme en un momento determinado. Si yo me estreso, pero tengo ciertas condiciones en mi organismo predisponente, que son las que dije, lo del alcohol, el colesterol, la hipertensión, lo del estrés termina actuando como un disparador para que termine ocurriendo un evento cerebrovascular. Por eso es esencial en la previa, eso ya tiene que ver con una cuestión de vida, de cómo vamos a lo largo de nuestra vida tomando ciertas precauciones y con moderación con todo, porque a nosotros no nos gusta cuando la gente hace un cambio radical en su vida una vez que ya sufrió el evento. Claro. Ahí llegamos tarde. Qué bárbaro, las personas tenemos eso, ¿no? Sí. Nos tienen que ocurrir las cosas para, bueno, decir, yo ahora nunca más, con esto que me pasó, y bueno, y ahí darnos cuenta de que por qué no lo hicimos antes, si tanto lo sabíamos. Saber que estas cosas pasan, ocurren, en caso de que ocurran, la consulta rápida a nosotros los médicos y al equipo de salud, porque hay un equipo de salud que también se alerta sobre esto, desde el admisionista de una guardia hasta los enfermeros que empiezan a hacer las primeras acciones. Hay todo un sistema de alerta que funciona para que nosotros los médicos podamos hacer el tratamiento. Nosotros los médicos en todo caso somos el eslabón final de todo un equipo que funciona para dar un resultado. Maravilloso. Doctor Pablo Viglione, la verdad un placer, un tema que teníamos allí pendiente para charlarlo, pero que nos quedan un montón de consultas, dudas, así es que vamos a volver a convocarte. Muchísimas gracias por este encuentro. Estaremos disponibles para que necesiten. Gracias.